se transforma en un salvador, se cree un mesías, se vuelve... Lo vemos en muchos casos latinoamericanos. A veces te enferma más eso. No sé cuál te enferme más. Sería interesante saber por qué camino al acceder al poder es más peligroso. La única conclusión es que sí hay que tener los pies en la tierra. Deberías de tener siempre un crítico al lado. ¿Que exista poder que no sea peligroso para uno mismo? Sí, yo creo que sí. Mira, yo creo que hay dos caminos para llegar al poder. El paracaidista, que es peligrosísimo, el que quién sabe cómo llega y se sienta, y entonces sí, ya hasta mejores mujeres tiene, se viste mejor, y todo el mundo lo oye y cree que realmente tiene la razón. Y que no le costó, estás diciendo. Y que no le costó. Es el elegido de Dios. Sí. Te hago rey. El poderoso de closet, hace rato hablábamos de los de closet, pero el poderoso de closet, que es poderoso por abajo, que ni siquiera está sentado en la silla y comete actos terribles y nadie lo está viendo. Sí. Es un poderoso de closet. Y el otro, que llegó poco a poco con un idealismo muy fuerte, cimentando su poder en lo que caminó para llegar hasta ahí y cómo le costó trabajo llegar hasta esa silla. Yo creo que sí hay definiciones distintas. Ese cómo es, como el líder, pero por ejemplo, voltea a ver la historia latinoamericana. Andrés lo decía súper interesante. No sé. Sí. Tienes a un personaje como Chávez, que vino de atrás para adelante, o tienes por el otro lado a Lula. ¿Ustedes qué creen que hizo que Lula no enloqueciera y quisiera perpetrarse en el poder, aunque pusiera su mano derecha? Se rodeó de gente porque fregona, él no tuvo una patología semejante a Chávez. Yo creo que antes del poder ya traes el problema. Yo creo que López Portillo ya tenía estos anhelos, estas enfermedades, estas hambres reprimidas a esta historia. Yo de hecho creo que mientras menos poderoso, más locura tienes. Pero si tienes poder con locura, viene el peligro. Claro. Pero hay gente que ya viene antes, ¿eh? No, yo creo que tiene que ver con una semilla interna que tienes y con la cantidad de encuadres que tengas para poder desarrollar o no tu locura. A Chávez le dieron o consiguió rienda suelta porque los parámetros que había para que él diera rienda suelta a todo lo que quiere y desea fueron mucho más amplios. Lula a lo mejor no traía, viene de una trayectoria de muchísimo más trabajo, de mucho menos merecimiento, y tiene como que una accountability, la manera de rendir, un rendimiento de cuentas mucho más. ¿Qué será la diferencia? Mi pregunta va por aquí. ¿Qué será la diferencia? ¿Las instituciones de Brasil o la formación individual de cada quien? ¿A qué me refiero? Lula es un cuate que no hizo ni siquiera la primaria. Entonces, no tiene toda esta educación formal, tenía todas estas carencias. La verdad es que, entre comillas, si lo ves por prejuicio, quien tendría que ser el más vulnerable a volverse loco. Chávez venía de una educación militar, de disciplina y bla, bla, bla. ¿No será también que las instituciones, que ahí donde te dejo que te puedas volver loco, te vuelves loco y juegan mucho papel? Pregunta, ¿eh? Carolina, yo creo que tu respuesta tiene tantas respuestas como habitantes en este planeta. Te voy a decir por qué. Mi respuesta no era más de tu pregunta, tu pregunta. Porque a lo que voy es de que las personalidades son tan distintas, claro, y los políticos y los poderosos y los locos lo mismo. No podríamos generalizar si por qué Chávez tiene este patrón y Lula no lo tuvo, porque al final del día son dos gobernantes con una circunstancia muy distinta. Y ahí voy a hacer hincapié a lo que dijo Fanny, porque yo sí coincido que el hombre es él y su circunstancia. Y en este sentido, si unos vienen de la lucha y otros vienen ya porque son como nuevos ricos, nuevos poderosos, evidentemente van a actuar de diferente manera. Sí, pero yo los rebato, te voy a decir por qué. Porque los países donde tú tienes unas instituciones muy sólidas, por ejemplo, Estados Unidos, tienen que rendir cuentas, son votados, es muy claro el tiempo en el que se pueden quedar, existen todos estos contrapesos y demás, y entonces todo mundo podemos, entre comillas, tener un instinto de ser un ratero. Esas son tus circunstancias. Sí, claro. Quiero ser un ratero. Pero si tú me pones todos los incentivos alrededor para que yo no pueda dar rienda a mi ser ratero, entonces no vas a tener todos los episodios de que es un ratero. En países, por ejemplo, latinoamericanos, donde no tienes todas estas instituciones que limitan, que te hacen rendir cuentas y demás, entonces sí actúas como la ley de Herodes, donde yo puedo todo. O sea, ahí hay un juego, según yo, bien importante de las sociedades. Correcto. Las sociedades hacen a sus locos. No, ¿o no? Yo no solo diré eso. Yo creo ¿no? que la locura está en ambos. Hitler era un loco y mucha gente, no dije toda, del pueblo alemán
de 1921, la crisis financiera, tenía la locura que necesitaba un loco así. Quería sentirse... Y Venezuela tiene ahorita una circunstancia también, es decir, como decía Eleanor Roosevelt, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. El poder es una manera de que tú hagas cosas aún en contra de tu voluntad. Es la palabra de él, ¿no? Entonces yo sí creo que hay, para uno debe de haber otro. Pero no hay límites, como por ejemplo en México, la no reelección. Para los loquitos que hemos tenido de presidentes, siempre supieron que existía un límite y que ese límite era la no reelección. Peor incentivo. Países, no, en 6 años hicieron más. Pero a ver, alguien háblame de las instituciones, yo quiero creo que importan. A mí me interesa esa parte de la patología combinada con las instituciones y que ese ejemplo es muy ilustrador. Lula, Hugo Chávez, porque los dos llegaron con la misma aceptación popular, solo que uno se dedicó a confrontar a la oposición y el otro se dedicó a conciliar con la oposición un proyecto de gobierno. El otro, su proyecto de gobierno era sacar al referéndum, aprovechar esa simpatía popular que tenía para que la gente decidiera y disfrazar una democracia con una tiranía, que actualmente, si bien es cierto que no hay una perpetuación de poder de manera descarada, sí está disfrazada con este referéndum. ¿Tú crees que los venezolanos no han de pensar que Lula está loco y que Chávez está en lo correcto? Yo fui a hacer unos reportajes hace algunos años y yo vi que la gente, las familias están preocupadas dentro de Venezuela. ¿Con clases económicas bajas? Bajas, medias y altas. Sí, las familias, sucedió lo mismo que los políticos de Guerrero, de los que hablaba hace rato, que familias unidas han comenzado a disgregarse porque unos están apoyando a favor al caudillo y otros están en contra. Vaya, pero no te vayas a empresas, no te vayas a países, vete a empresas. Empresas en donde el presidente es mucho más acotado por su consejo de administración, hay menos casos de excesos. Familias en donde el jefe de la familia es, o sea, la familia es la institución de poder donde mejor podemos entender la dinámica. Las instituciones nacen por la cultura. También familias en donde el líder familiar está más acotado por tener un contrapeso. Existen más. Sí, Adina, pero porque ahí es su dinero. Sí, evidentemente lo acotan por todos lados, pero en el servicio público. Y no son electos, se quedan para siempre. Vaya, pero en el servicio público tiene que haber mecanismos o instituciones que acoten, si bien no el poder, sí los alcances de ese poder. Yo creo que el poder puede servir si se utiliza para eso y para crear. El problema es cuando el poder te enferma. Gente, decía la Bastida. Sí, que ya no te creen esa frase. No hay forma. Por eso te lo dicen, porque es lo primero que no crees. Sí. Pero cuando el poder te enferma de importancia y cuando nadie te cuestiona, por supuesto puede ser muy enfermante. Y aun cuando te cuestionan, yo recomiendo muchísimo una película que se llama Los Malditos, de Luchino Visconti, donde una familia que se apellan Krupp manejan el acero en la época de Hitler y se vuelven multimillonarios, porque imagínate manejar el acero en una guerra. Sí, y cómo la familia empieza a tener, a ustedes que les gustan las relaciones sexuales íntimas de los poderosos, las deformaciones. Ya cambió el tema. Porque eso no hay. Él me dice que él habla de eso y que él escribe de eso. Entonces yo lo que quiero decir es realmente el mejor ejemplo donde poder, sí, y yo por eso preguntaba, ¿no deberían de ir a terapia como propedéutico determinadas personas que alcancen niveles importantes de poder? Yo creo que sí deberían de darle como obligación. Para manejar el ego. Dime qué terapista sentaría a Hugo Chávez en su diván y le diría exactamente lo que quiere oír. No, un mal terapeuta haría eso. O sea, un buen terapeuta que confronte sus demonios. Que confronte y que le diga, a ver, pon los pies en la tierra y eres mortal. Pero espérate, no lo agarres cuando ya tiene el poder. Es así como tú dices. Claro, vamos a dar clases de inteligencia. Propedéutico, el que quiera ser candidato. Inteligencia emocional. Tiene que dar a manejar el poder es inteligencia emocional. Es simplemente encontrarte en ciertas circunstancias donde resulta que lo que tú dices importa o lo que tú haces tiene consecuencias, que lo puedas manejar. Pero es esa relación perversa con el poder, que la gente que lo rodea, en busca de estar cerca de ese poder, acaba siendo muy servil. Entonces, no acotas. Es parte de la patología. No es un buen terapeuta.
no es de que yo no tengo el poder, pero siento que estando cerca de ese poder voy a ser de cierta manera poderoso, entonces no quiero perder mi relación con ese poder. Oye, gran pregunta, ¿y si mejor le damos el curso emocional a la gente que rodea a las personas de poder? Porque hay algo en nuestro instinto. Empoderar al ciudadano. ¿Por qué a la gente nos encanta estar cerca del que es actor? Sentirte cerca del que tiene tanto dinero y entonces ya le quieres decir a todo el mundo, es que ese güey es mi amigo, es mi amigo. Es natura humana. Hay algo en nuestra natura que nos gusta ser rebaño de ovejas y que alguien, un líder... Cualquier mujer prefiere ser la tercera esposa de John F. Kennedy que la primera de un homeless. El poder te trae recursos, el poder te trae seguridad. Pero yo les hago esta pregunta. No sé, ¿no será como el embarazo? Que tú dices, bueno, yo cuando me embarace voy a ser así, voy a sentir esto, y cuando sea mamá, y ya cuando te toca, no sabes, no tienes ni idea, algunas se deprimen, otros se vuelven... No, es como el poder que dice, yo estoy preparado para el poder, pero ya cuando llegan al poder, es tan... Bueno, eso a ver, hay países... Un cambio hormonal. Hay países donde tienes a Bill Gates y hay países donde tienes a la marajá de Pocahú y se comportan bien distinto. Y seguramente Bill Gates tiene más dinero que el marajá. Yo te interrumpí, disculpa. No te a lo mejor no más poder. No, lo que decía es que hay opositores maravillosos que cuando llegan al poder, de plano es como la mamá que acaba de recibir a su bebé que dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y entonces enloquecen terriblemente. Nosotros en México tenemos unos ejemplazos, ¿no? De opositores extraordinarios que cuando subieron al poder acabaron consigo mismo, con el país y con quienes lo rodeaban también. ¿En quién piensas, perdóname? Pues nada más como Fox, ¿no? Ok. Pienso que fue un buen opositor. ¿Cuántos revolucionarios una vez que subieron les pasó lo de George Orwell? Lo de la granja. ¿Pero tú crees que Fox se volvió loco con el poder y que realmente quiso hacer uso? No, yo creo que no supo qué hacer con el poder. Yo creo que lo volvieron loco, ¿no? ¿Qué creen que sí? Martita. Se volvió loca una su esposa. locura. Martita, No, enloqueció antes de No tiempo. soy una mujer loca. No, delante de cada hombre existe... Yo creo que es un juicio muy arriesgado definir eso. Sí. Hay gente que es obvio que allí había locura. Pero yo les preguntaría, ¿qué podrías tú recomendarle a un político? Vamos a cosas prácticas. Yo voy a dar un ejemplo. Yo creo que si sobre todo se vive algo de democracia en un país, que todas las mañanas el presidente y su gabinete cercano vean los chistes que están haciendo de él. Que se ponga a ver las caricaturas, pero no como análisis de mira, no, como un análisis profundo de los caricaturistas, de lo que están mofando. Un poquito de espejo que dentro de lo caricaturesco te ayude a detenerte. Es una propuesta. Una vez hubo en George Bush que le estaban reclamando algo sobre la economía, que una señora se paró en una junta, una señora de la gente, y le dijo, ¿hace cuánto usted no va al supermercado? Usted dice que la economía va muy bien, pero vaya un día al supermercado, camine un día, el presidente que camine un día por las calles a ver los baches, los pobres. O sea, es esa pérdida de contacto con la realidad. Ese es un buenísimo por Sí, pero que no sea nada más un día. Sí. No, nada más un día. Que agarre su sueldo, que además es cuantioso. Jugar de mendigo en serio. Administra tu sueldo, que es cuantioso, un mes, vuélvete a hacer cargo de sufrirla, de irte por el tráfico, de manejarte tú a ti mismo. Pero no salir en el metro para la foto, que ni sepan de ti. No pensar que tu realidad es la realidad de la gente a la que estás gobernando, porque automáticamente en el momento que llegas al poder, ponerte tu realidad en el zapato del otro. A ver, otra idea, esa me gustó. Pues sería más práctico y por lo menos lo que a mí me corresponde hacer, que al momento que un personaje político alza la mano para decir que quiere ser candidato desde una alcaldía hasta la presidencia de la República, pues creo que es el momento de retratarlo y decir quién es, cuál ha sido su perfil de toda su vida y cuáles son, a investigar con sus personas más allegadas, su familia, sus amigos,